Hoy con la P de presentar. ¿Y cómo le presento el Evangelio a mis hijos? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Él estará formando una fe sólida? ¿Estará poniendo las raíces en el lugar correcto? ¿Estará formando su fe sobre la roca? ¿O no? Y pues no sé qué preguntas también tienen ustedes al respecto, que se cuestionan en este sentido cuando piensan en la fe de sus hijos y cómo la están transmitiendo a ellos. Sobre todo porque creo, no sé si alguna se relaciona conmigo, pero yo a veces siento que nuestros hijos se enfrentan a un mundo. O sea, por más que de pronto a veces tratemos de tenerlos en una burbuja, pues ellos tienen que salir a compartir con sus amiguitos, tienen frustraciones, tienen peleas, algo pasa en el colegio, tienen sus luchas. Pues creo que todos fuimos alumnos y sabemos que el colegio, la universidad, el medio donde estemos, siempre nos va a traer desafíos de cómo también nosotros vamos a responder. Y para mí como mamá eso es muy, pues me inquieta mucho, cómo de pronto yo estoy preparando a mi hijo para eso, ¿no? Y para su día a día, y el día a día que le trae tantas cosas y que le puede traer tantas, así como le trae tantas alegrías, pero también le puede traer muchos cuestionamientos. Sí, eso que dice Ana es cierto. Yo cuando lo dejo en el colegio, oro, casi todos los días que voy lo llevo, oro y digo, Señor, cuídalo, cuida su salud, cuida a sus amigos, pero también cuida sus conversaciones, cuida aquello que los profesores le digan para que él pueda recibirlo de una manera sabia. Claro, que lo escuche todo, pero que realmente en su corazón él tenga la sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que no. Y estamos hablando de un niño pequeño, pero no importa qué edad tengan tus hijos, siempre van a haber ideas que sabemos que no van de acuerdo a la palabra y que uno como papá pues no puede, como decía Andrés, mantenerlos en la burbuja todo el tiempo. Y cuando hablábamos de propósito hace unas semanas, decíamos eso, tenemos que prepararlos para salir al mundo donde se van a encontrar con todas estas ideas y cuestionamientos. Y mientras que contamos esto, aquí si quieres compartir alguna de las preguntas que te haces, de alguna de las oraciones que tienes cuando presentas a tus hijos a Dios, porque hoy también es eso, cómo presentamos nuestra fe a nuestros hijos, cómo se la vamos dando para que la hereden y la conviertan suya cuando llegue el momento. Y ¿cómo se vive? Sí. Recordaba una mamá que esta semana hablaba con ella y me contaba, me decía que su hija en la iglesia es líder y la están preparando para el equipo pastoral. Es una chica más o menos de 14 años que toda la vida ha estado pues sirviendo en el ministerio y ama la iglesia, sus amigos son de la iglesia y todo, pero si ella se enteró que en el colegio está fumando y que no se sabe bien que está fumando. Todavía hay una duda de que, porque ni la hija sabe, porque es esta nueva moda del vaporizador, el vape, y pues ella se lo pasa a las amigas y ni sabe qué es, que hay adentro. Y entonces la mamá, pues más allá del susto y que está, porque la mamá dice está metiendo droga, fue lo primero que dijo, está metiendo droga. Yo le dije, bueno, aterrízalo porque todavía no sabemos qué es. Sí, seguramente no es una sustancia buena, pero no lo etiquetes ya como droga. Pero en el fondo cuando fuimos hablando, su miedo era porque tiene como dos caras. Porque yo la veo los domingos como la líder y la que está ahí al frente y la preparan y todo, y sale al colegio, en el colegio no sé qué pasa, y es otra niña en el colegio, y pues hablamos de, bueno, ¿qué estás haciendo? Y todo, y la mamá estaba como en un punto de rendirse, decía, bueno, ya se graduará algún día porque no sé qué hacer, y no se trata de eso, ¿no? Y es cómo estamos presentando el evangelio en el día a día, para que cuando ellos no están con nosotros, puedan tener un corazón de acuerdo a los principios y a los guiamientos que Dios nos tiene. Y de pronto no esta dualidad, ¿no? Porque pues la misma, pues yo no sé, a mí me pasó en el colegio, a veces uno como que se deja llevar con el flow, como va el río, y es difícil también pues frenar, ¿no? Y pararse y decir, yo soy esto. Entonces también a veces de pronto caemos en ese error de decir, bueno, ellos algún día lo van a hacer, o algún día van a madurar, o algún día serán adultos y se darán cuenta. Pero pues también eso tiene un costo, ¿no? Y hay un versículo en la Biblia, dice Proverbios 22:6,
que instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Amén. Y es instruir al niño. Entonces, ¿cómo instruimos al niño? ¿Cómo le presentamos también esas herramientas? Y no solo las herramientas que hemos hablado aquí de procesar sus emociones, sino cómo presentamos el Evangelio, cómo presentamos que Jesús murió por ellos también, que hay una fe que también ellos empiezan a ejercitar desde pequeños, que como hablaba Gaby, que nos mostraba la historia de Jesús el lunes. Uh-huh. El niño vino, llamó al niño. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos darle a nuestros hijos, a nuestros niños, eso? Y escribe aquí, pone en el chat en donde nos estás viendo, si tu hijo vive presión social, en el colegio, en la iglesia, en la calle, en el barrio, con los amigos de un lado o del otro, porque es una realidad que están inmersos en una sociedad donde hay presión, todos, incluyéndote tú como adulto, yo, también nosotros tenemos esa presión, y es parte natural del desarrollo de los niños el pertenecer a. Ellos son, sobre todo, segundo y tercer septenio, lo que es la preadolescencia, adolescencia, en esta búsqueda de identidad, de quién soy y para dónde voy, es normal que ellos sientan la necesidad de pertenecer a algo, y así como van a un lado, van al otro. Entonces, hoy quiero pertenecer y sentir que soy parte del grupo de la iglesia, de los jóvenes, de los líderes, pero también quiero pertenecer al grupo de los amigos del colegio, los que son los más chéveres, los más cool, los más onda o fresa o gomelos, no sé, o quiero pertenecer a los que les gusta un equipo de fútbol, o quiero pertenecer a los que juegan con las cartas Pokémon. Quiero sentir esa pertenencia, afinidad, ¿no? Esa afinidad, exacto, para evaluar. Y después muchas veces dicen, no es lo que quiero, y salen de ahí. Otras veces dicen, de pronto no es lo que quiero, pero ahora cómo me salgo. Y bueno, vienen todas estas dudas y pues claro, retos que ellos tienen, ¿no? Algo que dice aquí Carolina, es en esa instrucción, Dios nos va llevando de conocimiento, llenando de conocimiento de seguir a Jesús y dejarnos guiar por Él a pesar de la presión social. Uh-huh. Aquí vamos a hablar de varios puntos en esto de presentar el Evangelio. Uh-huh. Y uno de los primeros puntos que es importante es entender que esos temas que a veces parecen incómodos, que no sabemos de pronto a veces cómo vamos a dar algún tipo de educación, pues que no nos sorprenda esos tipos de conversaciones incómodas. Debemos dejar que ocurran en casa. Sí, entonces no le huyas, y eso es lo primero que te decimos, no le huyas a esas preguntas incómodas. Como papá, como mamá, es una gran oportunidad para presentar el Evangelio o para mostrarle también a tu hijo tus vulnerabilidades. De amor, no lo sé, pero tu pregunta es muy importante. Voy a preguntar, voy a investigar, vamos juntos a ver qué dicen los líderes, qué dice la Biblia, qué dice, no sé, y busquen ustedes en las fuentes que consideran confiables para interpretar esto. Estas preguntas incómodas, si las evades en casa, no creas que se van a quedar con la duda. Van a ir a buscar la respuesta en otro lado. Porque ¿qué pasa? Si hay algún tema que quede en el aire, ellos van a encontrar esa respuesta. Su mente va a querer buscar cerrar con una respuesta. Y si esa respuesta dejamos a que sea el mundo, o sea, que sea el padre de mentira el que traiga y le dé una respuesta que no es correcta, pues finalmente Satanás va a estar contento porque el niño tiene una respuesta que no es cierta. Pero cerró, o sea, el niño ya entendió una respuesta que es mentirosa, que no es verdadera. Y de nosotros está presentarle cuál es esa verdad. Entonces también es como coger el toro por los cachos. O sea, estas conversaciones incómodas que se pueden dar en casa son la oportunidad, veámoslas como eso, como la oportunidad que nosotros tenemos para poder alumbrar, para poder traer la luz de Jesús a esas respuestas, y que sus respuestas sean algo que se va sembrando en su corazón como esas piedras fuertes donde van a construir su fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando tú haces cualquier tipo de pregunta y la respondes con la verdad,
estás presentando el evangelio. Y esto es una verdad muy profunda, ¿sí? Cuando tú comienzas a tu hijo, porque de pronto es una pregunta que no tiene que ver con la Biblia, no es el evangelio, no, deja eso a un lado. Si es una pregunta de sexualidad y tú la respondes por entre las curvas y con cosas que de pronto no son muy ciertas, ahí estás dando cabida al enemigo, porque las preguntas se responden con la verdad, y cuando hay verdad, la verdad es Jesús. La Por verdad ejemplo, nos acerca a Dios. una de las recomendaciones para evitar el abuso sexual en los niños es llamar a las cosas por su nombre: el pene, la vulva, la vagina, ¿sí? Y que son partes diferentes. Y no es la cuquita, el chichi, el pipí, el pajarito, la princesita, la florecita, esas cosas que a veces nos incomodan, pues comienza a hablar con la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, en casos de abusos a veces los niños tienen que describir dónde fueron tocados, de qué manera fueron tocados. Esto puede darse en distintos contextos, y cuando ellos tienen palabras correctas, pues tienen testimonios correctos, tienen comunicación clara. Y esto es un ejemplo nomás para decirte, a veces como nos incomoda o como nos da pena de temas Esos como temas estos, tabús. entonces no, pongámosle un nombre, pongámosle un apodo, hagámoslo de alguna manera, y ahí no está respondiendo con la verdad. ¿Sí? Entonces, en un tema tan sencillo como esto, presentar el evangelio es, habla con la verdad. También yo recuerdo cuando estábamos pensando en esto, cosas en el colegio. Obviamente pues nosotros vivimos en Canadá, es una cultura diferente y que nos presenta retos. Y una de las cosas es que a temprana edad les introducen todos estos términos, y en un momento nosotros pues acompañando a Sammy, como viendo que les estaban enseñando, pues nos dimos cuenta que ya estaban hablando de relaciones sexuales, de cosas a muy temprana edad. A 6 años. Sí, es que fue demás que nosotros, claro, y nosotros como que, ¿qué pasó aquí? Porque, claro, sabíamos que en algún momento les iban a hablar, pero no sabíamos que este tema lo introducían tan tempranamente. Entonces, claro, nosotros lo primero, pues uno se escandaliza, ¿cómo así? Y uno quiere cambiar el estado y que por qué. Pero nos dimos cuenta y Dios nos llevó, bueno, ¿qué le están dando? ¿En qué medida? Bueno, ¿qué les están diciendo? Entonces también Sammy en sus palabras nos pudo decir qué les estaban diciendo. Pero eso también nos abrió la puerta también para nosotros traer luz. Traer luz y hablar, por ejemplo, del tema de los géneros. Es niño y niña, es el diseño de Dios. Y desde ahí desprenden muchas cosas que son verdad. Pero que si nosotros dejamos que de pronto también el colegio o la escuela dominical o otras personas les den las respuestas, puede que no sean las respuestas correctas. Y ellos, como ya cerraron su ciclo de que ya una pregunta y fue respondida, es importante eso, que entendamos también alrededor de ellos cómo lo están viviendo, y nosotros también tener la sabiduría de darles una conversación en la medida, ¿no? No es que entonces, bueno, ya hablaron de relaciones sexuales, entonces yo me voy... No, venga, le muestro pues un video. No, tampoco. No. Sí, o sea, mantengamos y entender mucho en qué nivel de entendimiento están ellos frente a los temas. Pero eso es importante, eso, dejar que las conversaciones incómodas se den en casa. Entonces, como papás, ¿cómo nos estamos preparando de pronto para esos temas incómodos? ¿Cómo nos estamos nutriendo para poder dar las respuestas correctas en el nivel adecuado, ¿no? No se trata de decirles todo. Porque mira, una fe que se cuestiona y que responde de manera correcta es una fe que se va volviendo sólida, es una fe que se va construyendo sobre la roca. En cambio, una fe que se cuestiona y no se responde, o se responde de manera, como decía André, guardan en su disco duro una respuesta falsa, es una fe que va a flaquear. O una obediencia ciega, ¿no? O una obediencia ciega. O porque mi mamá lo dice, o porque mi papá lo dice. Y por ejemplo, si tú permites que tu hijo llegue con preguntas que tú quisieras evitar, pero decides afrontarlas, eso va a traer para él bendición. Y otra anécdota es, también a Sammy, de manera muy temprana, llegaron y comenzaron a hablarle de muchas religiones. Pues nosotros acompañándolo en las tareas del colegio, leyendo sus libros, entendiendo qué le están dando, que es muy importante que esto lo hagas en casa. Empápate de su contexto. Somos su filtro. ¿Qué están viendo en el colegio? Revisa sus libros,
no para escondérselos, no para quemarlos, sino para que no te coja fuera de base cuando llegue con respuestas. Entonces en esas con preguntas, gracias. En esas vi que a Sammy comenzaron a hablarle de musulmanes, de mormones, de Buda, de hindú. Y mi primera reacción, te confieso, fue no, cierro ese libro y digo no le hablen de esto porque lo van a confundir. Pero después llega como ya a mi momento un poquito más sabio y Dios diciéndome, a ver, aprovecha esto y pues aquí en Canadá es una cultura, a diferencia de Colombia, donde yo crecí en un colegio que te enseñaban el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, el Dios te salve. O sea, es cristiano finalmente. Donde te enseñan todo y no te muestran más. Aquí es todo lo contrario, aquí no te enseñan ninguna en particular, sino todas. Entonces por un trimestre ves todo lo de los mormones. Te muestran todo como una baraja. Sus fiestas, sus dioses, sus días de celebración, sus costumbres y todo eso. Y pues la verdad es que me tocó a mí entrar a leer cosas que yo no sabía. Y Sammy, con sus 6, 7 añitos que tenía en esa época, llegó sabiendo y enseñándome cosas a mí acerca del Hanukkah, acerca de cuántos días celebraban y los amigos por qué se vestían así, asá. Y yo quedé como, oye, espera porque vas más rápido que yo. Y bueno, doctor Google, venga de aquí, ayúdeme. Pero fue, o evito la pregunta incómoda, o aprovecho esta oportunidad para decirle, sí, amor, hay muchas religiones. El cristianismo también es una religión más, pero solo hay un Dios sobre todo Dios. Y bueno, y de ahí, también a su nivel, comienzo a darle una vacuna de la verdad. Porque respondo primero en casa. Y pues ahorita que venimos del COVID y que estamos todavía más o menos en eso, hemos hablado mucho de vacunas. Entonces ya sabemos, ya todos somos expertos en vacunas y biólogos. Y bueno, está la MR y la otra. Pero sabemos que un tipo de vacunación es inyectar una pequeña dosis del virus de manera controlada y hacer un seguimiento para que el cuerpo genere las defensas. Los anticuerpos. Y eso podemos hacer en casa según su nivel. Podemos dejar que estas preguntas incómodas se den para que inyectar ese poquito del virus, porque el mundo está contaminado, el mundo está lleno de un virus que nos toca a todos nosotros en el día a día, pero en casa los vamos vacunando con la fe, con la palabra. Y esto es, por ejemplo, el de la película. Hablábamos ayer del ejemplo de la película. Hay una película que es buena, pero que tiene una escena que dura 2 segundos, donde hay... Bueno, supongamos 2 amigas de pronto cogiéndose de la mano o muy cerquita como ya de esa insinuación o de pronto quizás dándose el beso y uno ni sabía que en la película estaba eso, ¿no? Entonces pues tenemos la opción de satanizar la película, no la veas y es más, de una vez satanicemos Disney, Pixar y no vuelvas a ver nada de eso y no salgas de VeggieTales, o aprovechamos ese momento para frenar la película, ponerle pausa y decir, amor, ¿qué entiendes acá? ¿Qué está bien y qué está mal? Y escucha qué dicen ellos. Antes de tú imponer algo, escucha qué dicen ellos. Y de pronto tomarlo como un juego, ¿no? Porque decir, bueno, un juego puede ser, bueno, ¿dónde está la mentira? ¿Qué no está bien? Sí, encuentra la mentira. Encuentra qué está mal en este pedazo. Y este lo escuchábamos con otra persona que decía, mis hijos de 9 y de 8 años, en esa escena frenamos y ellos dijeron, no, pues papá, pues está raro porque ella es una mujer y habla de que su esposa la está esperando en casa y pues no, el matrimonio natural pues debería ser hombre y mujer. Y ya, el papá simplemente, uno entiende que cómo lo están recibiendo, cómo lo está su mente almacenando y uno continúa. No es momento de llegar y tampoco desglosar una teología y que no. Pero sí es alumbrar la verdad, es poner esa luz de Dios en eso, sin nosotros, y creo que esa es la sabiduría que Dios nos ayude a tener, de no darles más o de poner palabras en su boca, sino simplemente dejar que ellos puedan cuestionarse. Simplemente nosotros ponemos un poquito de ese cuestionamiento, que ellos en su mente puedan entender qué está pasando sobre las bases de lo que hemos hablado, y si no hay claridad, nosotros poder darles esa claridad. Por ejemplo, aquí en Canadá, que todo el tema de las culturas LGBTI y etcétera es tan hablado, pues uno sale y en la calle se encuentra con personas que uno no sabe es un él o es un ella, ¿sí? Y esos momentos, en lugar de hacer como, bueno, sigamos como si nada, pues permitir que se dé la pregunta y sin juzgar a la persona, porque no son momentos de juzgar, de criticar, de señalar y pecadores. No. Es decir, mira amor, ahí hay un tema donde Dios todavía tiene una oportunidad de transformar, así como lo puede hacer en mí, en ti, en tu hijo, en todo. Simplemente son
personas que necesitan de Dios porque la humanidad completa está caída y cada uno necesita a Dios en diferente manera. En unos son visibles como ellos, en otros son pecados invisibles y ocultos, mentales o después en las puertas de la habitación de la casa con tu pareja. Pero a la larga permite que eso se dé sin miedo. Sí, pues el pecado está al lado de nosotros y hay que llamarlo como es. Y decirle, sí, amor, es un pecado diferente al tuyo, diferente al mío, es otro igual, todos somos pecadores, todos necesitamos a Dios. Y creo que ya lo han visto el otro punto, que es que nosotros como papás tenemos que estar presentes, y es importante estar presentes como papás que modelan esa fe, como papás que se preparan para esas conversaciones, como papás que se acercan a Dios, que buscan a Dios, que leen la Biblia, que nos ven orando, cómo nos ven nuestros hijos, porque ahí es donde podemos caer en la religiosidad, ¿no? Nos volvemos vamos al domingo a la iglesia, a la escuela dominical, pero ¿qué pasa con nuestra semana, no? ¿Cómo se va, cómo se ve nuestra semana? Si realmente nosotros estamos poniendo nuestros problemas, nuestras angustias delante de Dios, o por lo contrario, las tomamos en nuestras fuerzas y eso es lo que le modelamos. Entonces, por más palabras que les digamos, si no modelamos la fe, pues ellos no van a saber, y ellos son ellos saben, o sea, es increíble los niños cómo absorben cuando algo no es verdad. Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús modeló la fe de Dios Padre en su propia vida. Los discípulos, cuando le dijeron, enséñanos a orar, fue porque vieron que Él oraba. ¿Cómo ayunar? Fue porque vieron que Él ayunaba. ¿Cómo haces esos milagros? Muéstranos tu fe, enséñanos la palabra, es porque vieron en Jesús. Entonces tus hijos van a ver a ti. Y qué honor sería que tú puedas decirles, cuando me has visto a mí, has visto a Jesús. En muchas cosas, en otras no. Pero que ellos digan, que yo aprendí. Y yo hoy puedo decir, mi mamá tuvo 1000 cosas, pero algo que yo le vi constantemente era su tiempo devocional con Dios. Sin importar si estábamos de vacaciones, si estaba enferma, si estábamos en la casa, en el apartamento, donde los tíos, donde los abuelos, ella sacaba un momento. Y es algo que queda ahí, y es de esos momentos cuando yo he tenido que usar mi fe y digo, ¿qué hago? Pues ¿qué hago? Uso las costumbres que mamá me enseñó con su práctica, no con su voz. Porque no recuerdo cuántas veces me lo habrá dicho, ni si me lo habrá dicho o no, pero sí recuerdo el hacerlo, el verla haciendo. Entonces, la mejor manera de presentar el evangelio es preséntate tú. Ese es, como decía San Agustín, decía, ve y evangeliza al mundo, y si te es necesario, habla. Sí, pero es que el evangelismo es con tu vida, con tu testimonio, y la persona que más evalúa tu testimonio es tu hijo, tu hija. Pues Isami a nosotros nos cuestiona, nos dice, ¿por qué lo que dicen en sus live no lo cumplen acá? Y uno es como, pero si tú no te has visto los live. O sea, ¿qué tal estuviera aquí conectado? Ahí sí me saca de todo completamente mi zona de confort, pero con una o dos cositas que él escucha está diciendo, ¿por qué hoy no estás haciendo eso? Ustedes dicen que tengo derecho a llorar, déjenme llorar. Sí. Ustedes dicen que puedo enojarme, así que puedo enojarme y puedo gritar y estoy desahogando. Y uno es por dentro, tiene toda la razón y me está, como dice el dicho, no hay cuña que más apriete que la del propio palo. Claro, entonces ahí uno dice, bueno, señor, mi mente racional sabe que lo que se está diciendo es cierto, aunque mi sangre y mi adrenalina y mi cerebro reptiliano quieren en este momento demostrar que soy el papá dominante y tengo el control. Pero pues viene el Espíritu Santo y dice, ok, toma tu tiempo y deja que tu hijo viva su emoción, exprese que está bravo y escúchate a ti mismo, ¿no? Entonces eso es presentar el evangelio, es ser testimonio. Entonces no puedes presentar algo que tú no estás haciendo. Y bueno, como hablábamos, la verdad nos acerca a Dios. También es importante acercarnos juntos como familia. Cuando preparábamos esto yo pensaba, claro, uno puede de pronto, y pensaba lo que hemos hecho con Sammy, uno puede comprar devocionales, puede comprar muchos materiales que también hay disponibles, y gracias a Dios, y el lunes compartía en uno de Life Tree House, que es súper bonito también, y hay materiales por todo lado, pero creo que el punto base es que podamos acercarnos también como familia y no dejar eso de pronto como o léelo tú o léelo yo,
Y, sí, y empecemos con las cosas de pronto básicas. Una de las, por donde arrancamos en la escuela dominical, usualmente por las historias de la Biblia. Entonces, las historias que muestran como Jonás, como el arca de Noé, como Moisés, y tomar de esas historias. No tenemos que hacer como un estudio profundo, quitémonos como ese peso de que tiene que ser como una estructura, llevémoslo al día a día. Al día a día es, contemos la historia, ¿qué te parece la historia? Y ahí van a empezar a salir preguntas y respondamos preguntas. Se habla que el tiempo de concentración que tenemos nosotros es muy bajo. ¿Sí? En un niño no pasa de ser de 3 minutos de concentración. Después de eso ya están mirando otras cosas, ya están saltando, ya están en el sofá con la cabeza en el piso y los pies arriba, y uno es, siéntate bien que estamos frente a la oración del Señor. Uno se estresa, pero entonces hazlo corto y comenzando, cuenta historias. No te preocupes por dar enseñanza o dar moraleja. La Biblia habla por sí sola. Muchas veces Jesús contó la parábola y se iba. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y en otro momento Jesús les decía, ¿se acuerdan la parábola de la higuera de ayer? Ah, pues venga, se las explico. ¿Se acuerdan del sembrador que les conté en otro momento? Pues venga, ustedes les explico. Entonces a veces lee un pedazo, una historia de la Biblia y cierra. Y ya hasta mañana, nene. Si él tiene alguna pregunta, la hará. Si no, déjalo. Porque el momento con la palabra debe ser agradable. De pronto no quieres hacer historias como dice André. Busca versículos bonitos que le haya regalado en su cumpleaños, en su fiesta de nacimiento o bautismo o presentación, que le haya regalado los tíos, los abuelos, el pastor. Guárdalos, escríbeselos y a veces lee y simplemente lees el versículo y haces una oración de 30 segundos, 40 segundos sobre el versículo. Esta mañana con Sammy leíamos Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo no leí ninguna enseñanza. Y todas las mañanas leemos un versículo. O sea, un versículo y una oración de 30 segundos. No quita más de 2 minutos. Y es, leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y oramos. Señor, tú sabes por qué estoy pasando. Gracias porque tú me das fuerzas por encima de la que tengo. Ayúdame con lo que tengo que vivir hoy. Que sienta tu fuerza. Amén. Y Sammy lo repite. Amén. Y ahí vamos llenando semillas. Estamos sembrando. Son terreno fértil. O sea, no se trata... Ahorita no debemos buscar frutos, sino debemos ir sembrando. Ir sembrando, ir sembrando. Entonces, por ejemplo, aquí nos preguntan ¿qué devocionales recomendamos para introducir la fe a los niños? ¿No? Es ¿con qué te sientes tú a gusto compartiendo un tiempo agradable con tu hijo? Porque si tú no estás viviendo el tiempo agradable, tu hijo va a sentir que tú te sientes obligada o forzada y no va a ser agradable para él. Sí, ¿cómo lo incluimos en la dinámica familiar? Porque, como decía Pipes, pueden ser diferentes momentos en el día, en la mañana. Nosotros tenemos, Pipe lee con él en la mañana el versículo y por la noche nosotros tenemos en una cajita, le hemos escrito todos los versículos que yo le he regalado, que Pipe le ha regalado, que los abuelos. Y cada noche sacamos uno, en la semana sacamos unos, los rotamos y él los va memorizando. Pero también en el carro... Y yo los voy memorizando. Y todos los vamos memorizando. Y también en el carro tenemos una emisora cristiana. Entonces también, ¿cómo nos vamos llenando también como en la dinámica familiar? Si hay algún tema, por ejemplo, en el trabajo, que fue para mí difícil, muchas veces las conversaciones se dan alrededor de los alimentos, de la mesa. Comemos juntos y decimos, no, como pues hoy tuve un día así, me siento triste. El otro día estaba súper estresada con muchas cosas y como que ¡puf! Y lloré y yo como que sentí que simplemente necesitaba llorar y ver que también Sammy lo entendió, ver pues que obviamente él se angustia porque ve a su mamá llorar, pero él entendió que ni era contra él, ni era pero eso también, que permitir que ellos vean nuestra vulnerabilidad, porque no somos perfectos. Nuestras luchas de fe también. Nuestras luchas de fe. Y cómo pasamos eso, cómo pasamos al otro lado. Hay muchas veces donde a veces decimos, no entendemos lo que está pasando, pero Dios sí. Y en esas conversaciones que se dan pues así, de la nada, es donde debemos de pronto aprovecharlas y tomarlas como esa oportunidad para entrar en su mundo, en su puente, sí, crear un puente. Porque a veces
es importante, uno dice, no, pero ¿cómo logro que me cuente cómo le va en el colegio? Pero ¿cómo logro? Entonces yo a veces estaba estresada por eso, porque yo decía, no, pero es que no dice ¿Cómo te nada, y fue? uno Bien. sin saber. Sí, exacto, ¿cómo te fue? Bien. Entonces, claro, empecé a buscar como estrategias, a ver, y empecé, bueno, ¿y quién fue el más chistoso? No, fue fulanito. Y ahí empieza a darse muchas cosas que también me permite entrar en su mundo. Y ya después le pregunto, bueno, y entonces este juguete que están hablando, los popis, entonces ¿cómo te fue? No sé qué. Y es entrar en su mundo para lograr esa conversación a ese nivel. Y entrar en su mundo se entran con preguntas sencillas. O sea, si tú dices cómo te fue bien, cómo te sentiste bien, no esperes que en la primera pregunta, o sea, tú cuando vas al psicólogo, es más, cuando te sientas con una amiga a tomarse un café, así tú sepas que vas a llegar a contarle 1000 cosas, no es en la primera pregunta que sale todo, no llegas como, hola, ¿cómo te fue? No, imagínate que mi esposo me dijo y me dijo, no, sino es más un, ¿cómo estás? Entonces arranca con tu hijo con, por ejemplo, si el día llovió, le dices, ay amor, hoy llovió por mi oficina, ¿en tu colegio también llovió? Sí, sí llovió. ¿Y escuchaste los truenos? Ah, no. ¿Y salieron al parque? No, comienza así con preguntas muy superficiales. A veces se va a dar que se profundice, a veces no, y está bien. Los niños, nosotros tenemos, los niños todos, pero especialmente tus hijos, tienen una cosa que nosotros llamamos la ventana del alma. La ventana del alma son esos momentos donde les da por hablar y comienzan a soltar preguntas súper profundas, testimonios súper fuertes, y Sí. uno no los está preparando. Y la ventana del alma se da en el carro cuando estás echando gasolina en el momento menos esperado, cuando vas caminando hacia el colegio o regresando, cuando están en la casa de algunos amigos. Con los adolescentes, la ventana del alma se da a las 1 o 2 de la mañana. Mañana. O sea, cuando él entra al cuarto a desperdice, esta mañana papá, y resulta que no se sale. Tú ya estás en la cama, ya te quieres dormir, y él no, No se se sale. sale. No, y es que imagínense, y es que tal, y comienza a hablar, y comienza a hablar, y yo a veces como que digo, le dio la ventana del alma preciso cuando uno quiere dormir. Cuando Cuando no está, quiere ¿sí? dormir. Pero es el momento donde también aprovecha esa oportunidad. Dice, mi hijo está abriendo su corazón, mi hija me está contando algo, le doy prioridad. Importancia. Ah, La miro a los qué ojos, importante. me siento de una manera que sepa que lo estoy escuchando, y escucho con los ojos, decimos. Escuchar con los ojos es, pongo todo mi enfoque en que esta persona, mi hijo, tu hija, sepa que tú estás ahí presente, y escucha. Y sobre la conversación puedes hacer anotaciones, a veces piden consejos, a veces no, a veces simplemente quieren compartir lo que les pasó, y puedes dar, oh, qué bueno, qué chévere, y devuélvele las preguntas, ¿y cómo te hizo sentir eso? ¿Y qué pensaste de aquello? ¿Y qué te gustaría hacer? O sea, devuelve las preguntas para que ellos... Cuestionen, o sea, Sí. el punto también, como hablábamos al comienzo, es cuestionar, que ellos logren cuestionarse porque sí, porque no, y que sus respuestas entonces vayan ligadas a esas bases que hemos sentado en Dios, en la palabra, en la dinámica familiar, de diferentes formas. Por ejemplo, aquí Ross nos comparte que lleva ya varios tiempos leyendo, como 1 mes y medio, leyendo la historia de Jonás a su hijo que tiene 3 años, porque la única que le gusta, y pide otra vez la historia de Jonás, y pide, qué bonito, está leyendo la Biblia todos los días. O sea, no se trata de la cantidad ni de la calidad, sino del disfrute. O sea, si tú te sientas con alguien y la estás pasando a gusto, no importa que sea el mismo tema. Y a los niños les gusta repetir y repetir lo mismo porque ya saben qué va a pasar, porque ven si va a ser la misma. Y esa misma historia, por poner el ejemplo ahorita con la de Jonás, llegarán los momentos donde podrás exprimirle tantísimas enseñanzas que tiene. Y a tus hijos sobre Jonás le puedes explicar la validez de sentir sentimientos, de no querer hacer algo, ¿sí? De cómo lo expresó Jonás, de qué se sintió, de cómo fue la fe de Dios, la misericordia de Dios al otro pueblo, el barco, la ballena, tantas cosas, porque la Biblia es riquísima. Entonces, a la pregunta que nos volvían a hacer antes, ¿cuál es el devocional? No te estreses por un devocional. Piensa siempre, ¿cómo puedo tener un tiempo de compartir con mi hijo, que los dos lo disfrutemos y que Cristo sea el centro? Cristo puede ser el centro en una pintura, puede ser el centro en una canción, en una caminata por el bosque, en una lectura de la palabra, de una historia larga o de un versículo, en una oración, en una opinión sobre la situación de alguien. ¿Sí? Puede que un amigo de ella, de él, o de amiga de ella, esté en alguna enfermedad o algún problema, y él te cuente, y traes a Cristo al centro de ese momento diciendo,
¿Y qué le podríamos decir desde lo que has aprendido de la Biblia? De la historia de Jonás, de la historia que hemos leído. ¿Qué te gustaría decirle? Y al final, ¿quieres que oremos por eso? Y ya, y ahí hiciste a Cristo el centro, y ese es un devocional. Exacto. Otro punto que no hemos mencionado y que es importante es modelar el perdón. Uh-huh. Porque a veces también en este modelar la fe, también hay que modelar la misericordia, el perdón. Y a veces cuando nosotros de adultos, pues porque estamos como en la posición de autoridad, pues nos cuesta un poquito más. Y a mí por mi forma de ser me cuesta más. Y entonces pedir perdón y aceptar que la embarré. Entonces, en esto también es presentar el Evangelio, porque es presentar a un Dios misericordioso que aunque no merecíamos esa relación de amor y cercanía, Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y que yo también peco cuando a veces pierdo las herramientas, me salgo de mis casillas, grito, termino de pronto golpeando, termino gritando, también me pasa. Pero también es importante poder ir y decir, amor, te pido perdón por que te grité, te pido perdón porque te pegué y tú no merecías ese golpe. Eso lo hice desde mi falta de herramientas. No es tu culpa, soy yo que fallé. Y en eso también hay que mostrar, presentarles el Evangelio, que es un Evangelio misericordioso, que nuestro Padre Celestial tiene misericordia y gracia con nosotros. Es muy difícil presentar la misericordia de Dios si no les has mostrado primero su propio pecado. Porque nuestros hijos para nosotros son perfectos, aunque sí a veces nos sacan de nuestras casillas, pero nos cuesta decirles, tú eres pecador. Y nos cuesta a nosotros verlo, o sea, más que decirles, nos cuesta a nosotros verlo y decir, sí, mi hijo es pecador. Pero la verdad, a ti te lo digo como mamá o como papá que estás viendo esto, tu hijo, tu hija es pecador. Y necesita del perdón de Dios y de la misericordia. Como todos. Y parte de lo que Jesús nos enseña es la confesión de pecados. Entonces tienes que enseñarle y acompañarlo a que reconozca sus pecados. No para humillarlo, no para por debajearlo, sino para que él entienda que hay una misericordia, que hay un perdón y que puede identificarse con el resto de pecadores. Y no llega aquí a mañana siendo un adulto donde ora, y lo digo por mí, ora, Señor, muéstrame mi pecado porque no lo veo. Señor, muéstrame mi pecado, y comienza uno a sentirse superior que el resto y no. Entonces por eso cuando Andrés decía pedir perdón por... El otro día tuvimos una discusión con Sammy y me decía, perdón papá. Y yo le dije, ¿perdón por qué? Ay, tú ya sabes, perdón papá. Yo, pues sí, yo sé, pero quiero que tú digas perdón por qué. Ay, ¿por qué tú y mamá siempre quieren que yo les diga perdón? Porque ustedes ya saben por qué les estoy pidiendo perdón. Yo le dije, bueno, sí, amor, pero es que es importante que tú lo digas, que tú lo reconozcas. Porque Jesús nos enseñó que para entender y recibir el perdón de nuestros pecados debemos confesarlos, porque eso hace que identifiquemos nuestra falta, que reconozcamos que estamos fallando y que le hagamos saber a la otra persona que realmente el perdón es genuino a lo que ella se sintió ofendido. Porque puede que yo diga, perdón, ¿por qué? Perdón porque te grité. Ah, no, yo no me ofendí porque me gritaste. Me ofendí porque después de que gritaste, no sé, diste la espalda y eso me sintió la ofensa. Pero hay veces que ni siquiera por lo que uno está pidiendo perdón es por lo que la otra persona lo necesita. Entonces eso hay que enseñárselos, y enseñárselos, como decía André, con el ejemplo. Entonces ese mismo día yo le dije, amor, perdóname porque yo no manejé mis emociones correctamente y levanté la voz más de lo que necesitaba. Y perdóname porque sí, tuve un día fuerte y en este momento no lo manejé como un adulto, sino como un niño. Y él me perdona y yo lo perdono. Y también ese ciclo, así como decíamos cerrar la respuesta, cierra el perdón diciendo, te perdono. Te perdono por, y eso es presentar el Evangelio. Uh-huh. Entonces, bueno, hablamos de muchas cosas, pero quiero recapitular de pronto estas cosas que hablamos. Dejar que las conversaciones incómodas se den en casa, papás presentes que modelan y se preparan para esas conversaciones, pequeñas dosis del virus para vacunar, no está mal. Cuarto, que en casa se presenta el Evangelio, modelamos el Evangelio. Y creo que con eso... Sí, y que nos metemos en su mundo
para entender qué están viviendo y para poder responder desde su mundo. ¿Sí? En los mejores momentos para que ellos aprendan es cuando están en su comodidad de su contexto, no en la oficina de papá sentado de papá adelante y él aquí atrás como un cliente, no, de pronto es en el parque, de pronto es al lado de un juego, de pronto es en el cine, de pronto es comiéndose un helado. Entonces entender también qué sí, de pronto como papás tenemos como esa visión de que nos sentamos en la sala y se da la conversación formal. No, hay muchas conversaciones que se dan en la informalidad, y esa informalidad es la que va generando esas bases. Tomemos esas oportunidades para generar esas bases sólidas. Bueno, pues nosotros somos Pipe y Andre de Kinda Family. Si no nos conocías, qué gusto que estés por acá, que hayas llegado hasta este momento. Nos encuentras en nuestras redes como kindafamily.ca o Juntos Criando con Propósito, porque a eso venimos aquí, a decir, nosotros también tenemos dificultades, tú también, pero démonos la mano y juntos haremos una mejor generación con un propósito eterno.